Escuchas a Héctor Rosales en radio. Pasado ya del mediodía, en este día 26 de diciembre del año 2023, vamos con un resumen de notas. Portadas en los periódicos. El periódico Diario de Yucatán publica: enérgico llamado papal pide atender el doloroso y cada vez más frecuente fenómeno de la migración forzada. Una migración que, sin embargo, el Papa Francisco le hace falta señalar por qué la gente está huyendo de sus países de origen. Está huyendo de la miseria del chavismo, de la miseria que ocasionan los programas sociales como los que emprende López Obrador y todo el cártel chavista de Sudamérica, el narcotráfico de Evo Morales, la dictadura corrupta de Nicolás Maduro en Venezuela, la pobreza fomentada en países como Honduras, por ese mal gobierno chavista de una mujer que se llama Xiomara Castro. Gente que está huyendo de persecución política de países como Nicaragua. Todo esto que se fomentó a través de vender el voto, de comprar el voto de personas que se mantiene artificialmente en la marginación, en la pobreza. Eso es lo que está ocasionando que millones de personas traten de huir a los Estados Unidos de Norteamérica. El derrocamiento de tales gobiernos representaría un avance para estas naciones. Y es algo que no se permite por la mucha hipocresía que hay en el mundo. Está muy bien el llamado enérgico del Papa. Pide atender el doloroso fenómeno de la migración, que no es obviamente destinando más recursos a programas sociales. A inicios de su sexenio, López Obrador nos robó 120 millones de pesos que presuntamente estaban destinados a extender Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, es decir, sembrando árboles que no crecerán por lo menos en 40 años. Es un acto de corrupción, eso fue una mentira, Sembrando Vida, que lo estaba destinando a Honduras, Guatemala y El Salvador. Hoy, con este colapso humanitario, con toda esta migración forzada a las fronteras de Estados Unidos, que muy bien el Papa Francisco llama a revisar por qué la gente está huyendo de su país, que él lo sabe, pero no lo dice. Según es una posición prudente para que estos dictadores no agredan más, no lastimen más a los feligreses. Pero de alguna forma estamos llamados a tener un enfrentamiento brutal, incluso a muerte, con los gobernantes, porque ellos representan el socialismo, representan la masonería. Ellos no nos van a perdonar la vida. Esa es la realidad de las cosas. El Papa como que le ha faltado el coraje, la fe, el valor, para llamar a la lucha contra el socialismo, para llamar a la lucha internacional de los católicos contra la masonería como la que representa el presidente López Obrador. El fruto de estos programas es la migración. No sirvió Sembrando Vida, no sirvió Jóvenes Construyendo el Futuro, no está bien la economía como se ha alquilado a algunos medios de comunicación e influencers para decir que México está progresando. Falso. La gente está huyendo más que nunca de este país, a los Estados Unidos de Norteamérica, que es un país capitalista. El periódico El Universal publica: prevén un sistema de salud enfermo y sin dinero para el año 2024, además de desabasto de medicamentos, o sea que va a continuar el desabasto de medicamentos, denuncian especialistas consultados por el periódico El Universal. Esto es de preverse porque el gobierno de López Obrador recortó el 55% de los recursos destinados a la salud para el año 2024. Recuérdese que López Obrador lo que quiere es imponer a la israelí Claudia Sheinbaum, no es mexicana, es israelita, como presidente de México.
Y por esa razón recortó él los recursos a salud, a la vez que programó endeudar a México por 2 billones de pesos y gastarse 9 billones de pesos, a la vez que le quitó los recursos al Instituto Nacional Electoral, para que no pueda funcionar bien, para que incumpla con alguna de las normas, y entonces, a través de la corrupción que quiere imponer en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, anular elecciones estatales o la presidencial que no le favorezca. Yo me doy cuenta que hay mucha gente que está respaldando a Xóchitl Gálvez. Cuando hablo de ella en los medios de comunicación me escuchan miles. Cuando hablo de Sheinbaum nadie quiere escuchar. Me doy cuenta que hay mucho respaldo. Pero veo que hay muchos recursos destinados a corromper la elección, a alterar el resultado. Entonces, lo que me hace pensar, lo que supongo, es que pese al apoyo o pese a ganar la elección Xóchitl Gálvez, le darán un golpe, le quitarán lo que legítimamente quieren los votantes, que no gane Sheinbaum. López Obrador está destinando una barbaridad de dinero para tener el voto de los ancianos y de aquellas personas que se han visto, creen ellos, favorecidos por el dinero que ha robado o el dinero con el que ha endeudado a México, y que lo destina en unas porciones mínimas del dinero que él se está apropiando como becas o programas sociales. Xóchitl Gálvez ha dicho que respetará esos programas sociales, pero que se tiene que generar riqueza para poder sustentarlos, porque si no se genera riqueza, no pueden mantenerse tales programas sociales endeudando a México. Ya les había presentado que López Obrador ha solicitado más de 11 préstamos internacionales al Banco Mundial por más de 5 billones de pesos y prevé endeudar a México por 2 billones para 2024, precisamente con perspectiva de manipular, de alterar pues la intención de voto. Vemos entonces 55% menos de los recursos públicos destinados a salud pese a incrementarse el gasto público. El periódico El Sol de México publica: 2 empresas concentran la impresión, la fabricación de boletas electorales para el año 2024. Se trata de 2 empresas, una es Talleres Gráficos de México y la segunda es Gráficas Corona Segunda. Preocupa que esto pueda prestarse a posibles actos de corrupción, dado que los contratos para todas las boletas electorales del país es mucho dinero. El periódico Excelsior publica en su portada, y tiene mucho de razón, este año 2023, mal año para los órganos electorales. A la vez que López Obrador incrementa los gastos en sus robos, porque son robos las obras como Dos Bocas Tabasco, la refinería, el Tren Maya, o el supuesto tren interoceánico, o el aeropuerto de Zumpango, que está también subsidiado porque no es rentable comercialmente, ha obligado a través de chantajes a aerolíneas como Viva Aerobús a que aterricen ahí, pero pues no hay muchos pasajeros en ese aeropuerto alejado y puesto en la nada. Pues ocurre que pese a todo ese monstruoso gasto que también se está destinando mucho a sobornar a los generales, a las armas, al ejército, no se está destinando los recursos para que haya elecciones sin temores de dudas, elecciones confiables, sistemas y órganos electorales confiables. López Obrador les quita los recursos para perjudicar el funcionamiento de los órganos electorales y quitarle legitimidad, validez y seguridad a nuestras elecciones. Por eso digo que es una muy buena portada la que presentó hoy el periódico Excelsior. El periódico Milenio publica en su portada: México es el segundo país de América Latina con más ataques del narcotráfico contra curas, es decir, contra sacerdotes y contra activistas de derechos humanos durante este sexenio con López Obrador.
También en su portada aparece que la Navidad ha sido con muy mala calidad de aire, numerosos actos de violencia, noche de terror, noche de infierno en Tabasco, por ejemplo, y el clamor, la solicitud de los ciudadanos porque haya paz. La paz que López Obrador se niega a dar al pueblo de México, paz que sí cobija a los grupos criminales de la droga que siguen extorsionando. Sigue sin saberse nada, por ejemplo, de aquellos 4 hombres que fueron secuestrados por extorsionadores de la familia michoacana en Toluca, Estado de México. El periódico Reforma publica: 4 estados concentran masacres de todo el país. 4 estados, principalmente Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Zacatecas, Estado de México, pero principalmente Guanajuato y Estado de México concentran gran parte de la violencia en el país en este sexenio. Bueno, esas fueron las portadas y ahora vamos con noticias importantes de este momento. Falleció a sus 77 años de edad el senador morenista Armando Guadiana, un empresario corrupto del carbón que se impuso como senador de la República a través del partido Morena, partido de López Obrador, con el cual pues intentó ser gobernador del estado de Coahuila. Ustedes saben que en Coahuila hay importantes minas de carbón, pues este corrupto, que ahora ha fallecido, no puedo decir algo positivo de él lamentablemente, pues intentaba ser gobernador para seguir lucrando de manera indebida. Precisamente la corrupción en muchas minas del estado de Coahuila fue lo que ocasionó que 10 mineros murieran ahogados en la mina del Pinabete. El dictador López Obrador dijo que iba a rescatarlos, que no iba a ser otro pasta de conchos, y la verdad de las cosas es que no. Este carbón operaba con la impunidad del gobierno debido a que gran parte de la producción se le vende a Comisión Federal de Electricidad, la empresa del Estado, generadora de energía eléctrica, que es muy improductiva y tiene severas deudas. Hay que recordar que López Obrador impuso como director de Comisión Federal de Electricidad al 55 años PRI, acusado de homicidio y narcotráfico, Manuel Barlet Díaz, que es un político muy poderoso, muy temible, que tenía centros de tortura debajo de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Gobernación, que se descubrieron en el terremoto de 1985. Con esa clase de personas se conformó el partido narcotraficante Morena, y bueno, pues hoy murió Armando Guadiana, un funcionario que ocupó la dirección de la Comisión de Energía del Senado de la República. Nunca explicó por qué hubo un apagón, un mega apagón en los estados del norte del país. Él renunció a su cargo e inmediatamente se autoproclamó como el candidato de Morena a ser gobernador de Coahuila. Hoy falleció a sus 77 años de edad. Los políticos morenistas dicen lamentar su pérdida. Y hoy también, pues la dictadura, el gobierno de López Obrador, inaugura los vuelos de la Aerolínea Mexicana de Aviación, una aerolínea que es otra carga pesada para todos nosotros los mexicanos, porque está pagada con nuestros impuestos, está subsidiada con recursos públicos y puesta en manos de Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, que es el ejército que debería de estar combatiendo amenazas externas, o al menos combatiendo el narcotráfico, pues López Obrador les ocupa las manos, les amarra las manos y los corrompe con el dinero de Mexicana de Aviación para perjudicar a las otras aerolíneas mexicanas y tener el control de pues al menos una aerolínea con la cual se puede prestar para traficar drogas, para traficar gente. Digo, poniendo el ejemplo de lo que ocurre lamentablemente con Venezuela, donde Nicolás Maduro tiene su propia aerolínea en la cual traficaba armas, personas y estupefacientes. Y pues esto es Mexicana de Aviación, una aerolínea que no es rentable económicamente. ¿Por qué? Porque ya existen muchas aerolíneas que cubren todos los destinos necesarios a México con precios competitivos y con calidad de vuelo. No era algo que necesitara suplirse, no es una necesidad que se necesitara suplir por parte del gobierno, ¿sí? Entonces López Obrador
solamente por su obsesión de malgastar nuestros recursos públicos, crea Mexicana de Aviación y hace una serie de acusaciones bastante, pues no sé cómo decirlo, bastante exageradas, infundamentadas, sobre que gobiernos anteriores nos robaron Mexicana de Aviación y una serie de locuras que nada tienen que ver con la realidad. Una aerolínea que estaba mal dirigida por el Estado mexicano, bueno, que estaba mal dirigida por quienes la administraran, pues quebró. Quebró porque obviamente vinieron mejores servicios, vinieron mejores precios, vinieron mejores aviones, más rápidos, y eso fue lo que ocasionó el colapso de Mexicana de Aviación. Pero pues a López Obrador no le importa que México esté sumamente endeudado, que no estemos creciendo. Somos el país que menos ha crecido de 33 países que conforman América Latina, y aún así invierte en una aerolínea estatal que pone en manos del ejército para corromperlo. El ejército no es para tener aerolíneas, no es para construir centros turísticos. No es para eso el ejército mexicano. Es su intención de corromper, de sobornar a los generales masones que conforman el alto mando del ejército mexicano y que bien sabemos se entienden con el narcotráfico. Es una forma de chantajear y de meter en la política a los militares. El Estado de Israel acusa de un ataque del grupo terrorista libanés Hezbollah contra una iglesia ortodoxa griega, esto en el norte de Israel. Sin embargo, hay que recordar que el poder de Israel censuró una noticia gravísima. Un francotirador de Israel mató 2 mujeres en una iglesia católica, y esto se ocultó completamente por los medios de comunicación, a pesar de que el Papa Francisco acusó al Estado de Israel de cometer terrorismo en contra de civiles. Es terrorismo, lo dijo así el Papa Francisco. Y el poder del sionismo, el poder del Estado de Israel, pues tiene la capacidad de censurar esta clase de importantes noticias que todos los católicos mexicanos, que todos los seguidores de Cristo deben de saber. Porque Israel hoy cumple 223 años rechazando al Hijo de Dios, rechazando a Jesucristo, y pues ha cometido atrocidades en contra de civiles en Gaza, porque no está iluminado por la conciencia de Dios, porque el pueblo escogido de Dios ha decidido estar en guerra contra Dios y su Hijo. En Argentina, el presidente de Argentina, el nuevo Javier Milei, despide 5.000 funcionarios del Estado argentino, que representaban una pesada carga de impuestos para todos los argentinos. Muchos de estos funcionarios, sus trabajos estaban en duplicidad, habían entrado a trabajar al gobierno por amiguismos, esta corrupción que padecemos aquí en México horriblemente, con López Obrador y con los funcionarios de Morena, que se aprovechan de que han llegado un familiar, un tío al gobierno e introducen gente que simplemente está sin hacer nada, sin desempeñar ningún cargo público, cobrando de los impuestos de todos los mexicanos. El paso de Javier Milei es un recorte de varios millones de pesos argentinos que se destinarán a un mejor uso, como por ejemplo la reducción de impuestos, dado que el enfoque del gobierno de Javier Milei es hacer más pequeño el Estado, los gastos del Estado, y eficientar algunas áreas a las cuales no se destinaba dinero, como la policía. En Tabasco, el gobernador morenista de Tabasco se convierte en un gran negacionista. Algo que todos sabemos que existe, que ha hecho grave daño, porque se vieron los incendios, se quemaron más de 30 vehículos, hay un número indeterminado de muertos que sigue ocultando el gobierno, pues el gobernador dice que no hubo noche de infierno en el estado de Tabasco, que todos los audios, videos que vimos en redes sociales y que comunicamos, dice que fueron inventados, que están editados, que no pasó nada en Tabasco. Seguramente los centros comerciales cerraron aterrorizados, las calles lucieron desiertas porque también estaban editados los contenidos. El gobernador morenista del estado de Tabasco es negacionista de la situación de inseguridad que opera en ese estado. Se niega a enfrentar a los grupos criminales de la droga,
dice que no existen. O sea, con esto que está diciendo que no pasó nada, es igual a decir que todo lo que vimos no existió. Opinión que no es respetable, que no se respeta y que no vamos a aceptar del gobernador del estado de Tabasco, que es es una marioneta del señor Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación de López Obrador. Y a Tulum, a donde precisamente viajó el primer vuelo de Mexicana de Aviación, pues ocurrió que un maestro de yoga estadounidense estaba transmitiendo una de sus sesiones de secta yoga, porque es un culto, por si no lo saben, es un culto la yoga, no es algo que pueda practicar una persona cristiana decente. Fue grabado, queda grabado a sus espaldas cuando intentan marinos detener a un vendedor de droga, a un narcomenudista. Eso quedó grabado y pues exhibe cómo nuestro país es un narcoestado. Exhibe cómo nuestro país padece el flagelo del narcotráfico y que los marinos persiguen a un narcotraficante, pues no es lo que se esperaría, ¿no? No es una persecución con los últimos adelantos tecnológicos, no, sino corriendo y tratando de detener a un narcomenudista. Quedó grabado en una transmisión en redes sociales. En el estado de Morelos, gobernado por el partido Morena, se registró una balacera en Plaza Comercial Forum a las 10 de la noche del 25 de diciembre. Los hechos ocurrieron en el bar La Crudería. Al parecer, resultado de una discusión, estos hechos dejan un muerto y varios heridos. En Tamaulipas hubo una balacera en San Fernando. Sicarios huyeron y dejaron camionetas con blindaje artesanal, de las que denominan monstruos. Afirman fue una pelea entre el cártel del Golfo y el cártel de los Zetas por el control de Matamoros. Desde que terminó la administración del panista Cabeza de Vaca, el narcotráfico con Morena inició una fuerte pelea por controlar el Estado. Supongo que estos son los narcotraficantes de Morena, que quieren controlar el estado de Tamaulipas, controlar la plaza. En Gaza, en las últimas 24 horas se han registrado 240 palestinos muertos por los ataques del Estado de Israel. La cifra de muertos ya se eleva casi cercano a los 20.000 palestinos asesinados por los ataques de Israel, en su mayoría civiles, mujeres y niños, ataques que comenzaron el pasado 7 de octubre. Ejecutan a un hombre de 25 años de edad en Huajuapan, en Oaxaca. Viajaba en una motocicleta itálica de color gris y fue asesinado a las afueras de una secundaria llamada, creo, Venustiano Carranza. En Ciudad de México, un hombre ebrio choca contra otro auto. Sale el dueño del auto, le reclama, esto en Tláhuac, Ciudad de México, y como no quería pagar los daños, la víctima, identificada como Víctor Chirino N., pues fue privado de la vida. El dueño del auto abrió fuego contra él, dejándolo sin vida en el lugar. Y se supone que estas son las fechas en que se debe de procurar la paz, la cordialidad, el perdón. Pues estas personas, ni el hombre ebrio que chocó y dañó propiedad privada, ni aquel que estimó que el daño a su auto era suficiente motivo para asesinar a otro, en ninguno de ellos nació obviamente el niño Jesús. No estaba presente en ellos. En Nigeria, grupos armados matan a por lo menos 150 personas. Se trata de un conflicto entre tribus africanas de raza negra por el control de las tierras. Nótese que en este conflicto no está mediando hombres blancos, no está mediando Europa, y esto es contrario a las suposiciones o a las malas conclusiones que desarrollan algunos programas de adoctrinamiento en universidades como teoría crítica de la raza. Vemos que también otro hecho que he comunicado que desmiente la teoría crítica de la raza
sobre que todo lo malo en el mundo es culpa de la intervención de eurodescendientes o de blancos, pues no se sostiene cuando vemos, por ejemplo, a grupos indígenas de la tribu Aymara, en el caso de Bolivia, robando, ocupando por la violencia, incluso matando a pobladores indígenas de otras tribus a las cuales quieren quitarle sus tierras, y que por cierto la tribu Aymara o la etnia Aymara indígena está vinculada al narcotraficante Evo Morales, quien fue protegido por el dictador López Obrador tras intentar imponerse con un fraude electoral en el año 2019. Recuérdese que Evo Morales lleva muchos años religiéndose de manera ilegal contra la Constitución de Bolivia. En Ciudad de México, un comando armado asesina a un hombre en Iztapalapa, gobernado por Morena. Deja también a un hombre herido. Iztapalapa estuvo gobernado por Clara Brugada, quien por cierto no vive en Iztapalapa. Vive en Polanco. Vive en la colonia del Valle, en un departamento valuado en más de 5 millones de pesos. Entonces ella pues no padece lo que está dejando atrás. Y así quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Asesinan en Zapopan a un hombre y a una pareja en Tlajomulco. Ambos casos fueron con arma de fuego. Esto en el estado de Jalisco. En Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, ejecutaron dos personas, una mujer de 20 años y un hombre de 25 cuando viajaban en una motocicleta. Los atacantes huyeron. En Francia, triste situación, privan de la vida a madre e hijos. Acusan al padre como el principal sospechoso, esto en la ciudad de Meaux, en Francia. El saldo son 2 niños fallecidos y una mujer sin vida. En México, asesinan una mujer en Miravalle. Recibió 10 disparos de arma de fuego en la tarde de Navidad. Esto en Guadalajara, Jalisco. La Fiscalía del Estado investiga. Tú escuchas En México asesinan al líder de transportistas. El líder de transportistas, una importante autoridad, un importante representante de transportes autobuses Estrella del Sureste, fue asesinado el señor Juan Enrique Sosaya. Esto ocurrió en Córdoba, Veracruz, gobernado por Morena. Él era el presidente de Autobuses Estrella del Sureste, y como muchos otros líderes de transportistas que han sido asesinados en este gobierno, se han quejado del aumento de la extorsión y de los ataques o de los intentos de asalto en carreteras, que prácticamente en este sexenio fueron entregadas al control del crimen organizado. Descanse en paz Juan Enrique Sosaya, presidente de Autobuses Estrella del Sureste. Bueno, y una nota que es particularmente crítica. Esto no lo han recuperado muchos medios de comunicación. Tiene que ver con México, con lo que se está haciendo con nuestros recursos naturales, con nuestros recursos públicos, por parte de un mal gobierno. Y lo pongo a su consideración. Es una nota, es una reflexión. El presidente López Obrador reclama ser chavista, reclama ser un presidente demagogo populista cuyo poder político se basa en el resentimiento social de los pobres contra los ricos. Sin embargo, cuando se trata de López Obrador y Carlos Slim o Alberto Valieres, mejor dicho, porque él ya falleció, la familia de Alberto Valieres, los dueños del Palacio de Hierro, donde un conjunto de ropa te sale en 20,000 pesos, ¿quién lo paga? Solamente la élite, ¿no? La élite adinerada de este país, con los que se codea López Obrador. López Obrador es un chavista. Lo encontramos en el mismo espectro político de Petro, de Nicolás Maduro. Siempre nos está hablando de la desgraciada, de la terrible reforma energética de Enrique Peña Nieto.
siempre nos ha estado hablando de eso, ¿no? Nos ha hablado de fantasmas del neoliberalismo y lo terrible que son las privatizaciones. Pero cuando se trata de Carlos Slim, celebra incluso que la corporación Petroval de la familia Valieres le vendió a Carlos Slim el control de las zonas petrolíferas de Campeche. Le alegra mucho a López Obrador que Grupo Carso Petrolero se esté devorando los recursos petrolíferos de México. Una nota que además también debe de llamarnos la atención porque quiere decir que entonces esto de las energías limpias pues no va a caminar bien en los próximos años, por lo visto. Porque si el hombre más rico, más voraz de este país, que es Carlos Slim, quiere invertir en petróleo y no en energías renovables, quiere decir que hay algo con el petróleo. Fundamentalmente porque van a hacer una gran farsa con esto de la refinería de Dos Bocas, y es ahí donde está el negocio, es ahí donde está la ocasión. Como si no fuera Carlos Slim el hombre más rico del mundo, o bueno, de los hombres más ricos del mundo después de Elon Musk, dueño de Tesla y de X, pues a López Obrador le da mucha alegría que Carlos Slim incremente, haga un crecimiento monstruoso de su fortuna con el petróleo mexicano. El dictador López Obrador celebra, se alegra, incluso lo dice en su conferencia, exageradamente, del engrandecimiento, del crecimiento monstruoso, aún más, de la fortuna de la familia Slim. Dueños de Grupo Carso, dueños de Telmex, dueños de Imbursa, dueños de la tienda Sears, dueños de Sanborns, mafiosos de las tabacaleras de todo el país junto con Philip Morris, de la familia Duke. Lo celebra López Obrador. Ya no es la maldita reforma energética de Enrique Peña Nieto. Ya no hay el fantasma de la privatización de los recursos públicos. Ya no hay el temor del neoliberalismo. Lo celebra López Obrador tratándose de Carlos Slim, uno de los principales mafiosos que ha manipulado a presidentes como Carlos Salinas de Gortari. Durante muchos años, el dictador López Obrador difundió la mentira de que Carlos Slim era prestanombre de Salinas de Gortari, cuando en realidad Carlos Slim era el que manipulaba a Carlos Salinas de Gortari, en gran medida. Y siempre nos planteó que Carlos Slim era el diablo, pues ahora él está muy feliz, siempre rodeándose del diablo, quien le ha apoyado en sus proyectos fracasados porque se ha beneficiado de ellos. El aeropuerto terrible, la central camionera que hizo en Zumpango, fue elogiada por Carlos Slim. ¿Y cómo no va a ser elogiada por Carlos Slim si se benefició de esa corrupción? Si ahora se está beneficiando de esto. La explotación petrolífera de yacimientos importantes en México. Bueno, pues así queda exhibido una vez más cómo es que López Obrador es socio de Carlos Slim, como lo fueron los anteriores, dicho sea de paso. Carlos Slim, por cierto, también es dueño de la Plaza Mariana, que se la regaló, se la vendió, mejor dicho, Marcelo Ebrard Casaubon, bajo las órdenes de López Obrador. Un acto incoherente que López Obrador celebre el crecimiento monstruoso de la fortuna de los Slim, cuando siempre mantiene un discurso falso a favor de los supuestos pobres, su odio de clases que siempre predica López Obrador, un odio de clases, un discurso siempre de resentido social, cuando él se codea con los más ricos del mundo, no del país, del mundo. Detalles de la operación. Bueno, la adquisición de estos campos petroleros en Ixchalquil-Pococh, que fueron asignados inicialmente a Petroval, de los Valieres, los dueños del Palacio de Hierro y de muchas tiendas, fueron comprados por Carlos Slim por la suma de $530 millones. Previamente, Carlos Slim adquirió el 49.9% de Talos Energy México,
con lo que accede al 17.4% del megayacimiento Zama. Por esta participación del 49.9% pagó 124.7 millones de dólares. Carlos Slim devora la riqueza de México, se hace más y más rico, no para bien de México, como dijo López Obrador, no para bien de México, se hace cada vez más poderoso este anticristo. No es para el bien de México. Y ahora López Obrador no ve privatización, no ve neoliberalismo. Bueno, yo no sé si sus seguidores están ciegos. Puede que sí no sepan esto sus seguidores, porque si siguen canales de YouTube donde se dedican a mentirles y a poner la atención en chismes denigrantes, no van a saber qué es lo que está haciendo realmente con los recursos públicos el dictador. Se los está entregando en bandeja de oro a Carlos Slim. ¿Para qué? Pues para que siga siendo cada vez más y más rico. Y domine, venga el presidente que venga, domine o manipule la escena política. ¿Por qué le es tan importante también favorecer a López Obrador, a Carlos Slim? Recuérdese que las instituciones financieras de Slim son patrocinadores de los principales noticieros de nuestro país, por lo cual tiene un gran poder de influencia sobre ellos, para ocultar cosas que López Obrador no quiere que se escuchen, como por ejemplo el motivo del endeudamiento, ¿no? El tema que acabo de tocar del grave endeudamiento que está realizando contra México, que nos está hipotecando el país, es algo grave. ¿Por qué es grave que endeude de esta forma el país? Por la sencilla razón de que cuando no tenemos con qué pagarle al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, con quienes nos está endeudando, ellos van a tomar acciones para cobrarse con lo que sea. Ellos pueden exigirnos lo que sea para cobrarse. Y además, lo que siempre les gusta exigir es tomar decisiones políticas por encima de la democracia. Nos está vendiendo a organizaciones internacionales. Y ahí está el resultado de esto. ¿Qué esperaban de alguien que se conduce con mentiras, que se ha conducido con mentiras toda su vida? Pues bien, esto es todo por el momento. Gracias por su atención, gracias a Dios, que nos ha permitido realizar esta emisión sin problemas, sin contratiempos. Yo los espero en otra emisión. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.